Buenas noches a todos y seguramente estarán asombrados por el formato de nuestro programa hoy. Es como si estuviéramos escondidos adentro de un búnker, de nuestro búnker, y no se equivocan. Nos tuvimos que preservar, nos tuvimos que aislar o autoaislar. Lo que uno piensa que puede ocurrirle o que le puede ocurrir a otros, esta vez nos ocurrió a nosotros. Y les puedo asegurar que no es nada agradable. Pero no quisimos faltar a la cita de hoy. No quisimos faltar a nuestra acostumbrada manera de encontrarnos los jueves a las 23 a través de Canal 11, a través de nuestro canal de YouTube también. Nos contagiamos de COVID y nos pegó fuerte. Nos pegó muy fuerte. En un ratito les voy a contar mi anécdota, si sirve de algo. Si sirve de algo, si a lo mejor esto te pasó o puede llegar a pasarte, las cosas que tenés que tener en cuenta, o al menos las que yo tuve que tener en cuenta. Mientras, desde hace ya 5 días, estamos revisando viejos archivos, aprovechando para hacer cosas que únicamente se pueden hacer y hasta cierto punto en la cama, en reposo, duelen hasta los pelos, al menos a mí. Hay gente que ha sido asintomática, hay gente que no ha tenido problemas, a mí me pegó fuerte. Pero bien, aquí estamos y uno de los temas principales, que bien dijimos, julio de 2021, tuvo elementos muy interesantes para analizar a nivel policial y judicial. El tema del homicidio al contador Gonzalo Calleja ya lo tratamos la semana pasada. El tema que va a seguir de las bandas que trabajan desde la unidad penal número 1 y que tenían conexiones en Barrio Primero de Julio, en otros lugares, y fueron desbaratadas por la División Robos y Hurtos. Y el tema que también se produjo en esos días, el asalto al Corralón Almafuerte, el asalto al Corralón que terminó con un joven empresario baleado y que tuvo ribetes cinematográficos. Y la gente se pregunta, ¿qué pasó con eso? ¿Qué sucedió con ese tema? ¿Qué sucedió con Pablo Ferreira? ¿En qué terminó la investigación? Se hablaba de una banda, se hablaba de autores ideológicos, se hablaba de elementos que tenían que ver con la política, con fideicomisos, con causas que debía investigar el fiscal Mariano Budasov. Y el fiscal Mariano Budasov investigó, por cierto, como así también los querellantes de la causa, los doctores Fontaneto y Palomeque. En instantes vamos a estar con este tema. Pero antes te propongo que si tenés problemas laborales, no dudes en consultar a un abogado que tiene las cartas en la mano para defenderte. Jorge Gognat. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Y por supuesto, vamos a hacer memoria de las causas que quedaron pendientes antes de la feria judicial y que están sujetas a resolución. Causas que nos llamaron la atención, causas que nos causaron intriga. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con Jonathan Weishem,
el joven que fue acusado de dejar a su bebé recién nacido en el lavarropas. ¿Qué va a suceder con la causa de policías acusados de haber asesinado a un joven de Barrio Capibá? Cosas pendientes como, por ejemplo, la resolución que tiene que tomar el doctor Mayer, 3 años de prisión únicamente para alguien que apuñaló a un hombre y lo dejó inhabilitado de por vida para tener buenas funciones intestinales, con solo decir, yo no tenía ganas de matarlo, ¿eh? Así que vamos a tener varios temitas. La gente de la zona rural. Hay cosas que no trascienden como noticias, pero son cosas graves que mutilan, que inutilizan, que dejan lisiados, que afectan a gente de la zona rural en época de invierno. En época de invierno, dirá usted, sí, y muchas veces nos hemos interesado en conocer las estadísticas y realmente esto ocurre en invierno. Y a veces la buena voluntad, a veces el cariño de una madre, de una abuela, puede ser perjudicial. Jódame, dirá usted. Una bufanda larga que piensa usted que le va a dar abrigo a su muchacho cuando vaya a hacer las tareas del campo, puede ser algo que le provoque la muerte. Y yo le voy a contar en un ratito por qué. Pero antes vamos a escuchar qué tiene para decirnos el doctor Mariano Budasov, que gentilmente nos atendió en su despacho y habló sobre esta causa, la causa Ferreira, la causa del asalto al corralón de Circunvalación, este hecho ocurrido el 16 de julio del año pasado y que por poco no causó la muerte de Pablo Ferreira. Cosas que llamaron la atención. El hermano de la víctima, enojado y acusando a abogados, contadores que habían estado relacionados con la víctima, con su hermano. La misma víctima echando por tierra esto y diciendo, no puedo sospechar de estas personas. Imagínense todo eso en la cabeza del fiscal, que tuvo que analizar, que tuvo que investigar, que tuvo que hilvanar punto por punto, cual delicada costurera, para llegar a tener la tela suficiente para pedir la elevación a juicio. Escuchamos al doctor Mariano Budasov y ya volvemos. Bueno, la IPP, que le llamamos nosotros, la investigación penal preparatoria, sí, culminó y se solicitó unos días antes de que vayamos a la feria judicial, se solicitó la remisión de la causa a juicio. Inmediatamente se copió traslado. Tengo entendido que la querella es quien tiene que contestar sobre la elevación de la causa a juicio. Obviamente que el tiempo le ha quedado suspendido durante la feria. Una vez que el lunes retomemos la actividad judicial, van a seguir corriéndole los plazos a los abogados de la querella para que contesten. Y después, sucesivamente, hacia las defensas de los imputados. Son 3 personas que van a juicio, 2 personas como serían los autores, la mano de obra, y una tercera persona como investigador. Una persona que está sindicado desde los comienzos, que básicamente por sus contactos y por los conocimientos que tenía fue quien de alguna manera sí, o contrató o instigó a estas otras 2 personas para que vayan a juicio, que también son los que están sindicados desde el primer momento. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que hay una tercera persona que sería un posible chofer, que en realidad nunca se supo ciertamente si iba o no una tercera persona. Bien. Claro, primero partamos de la base
que todos ellos han hecho una suerte de pacto de silencio y nunca hablaron, nunca dijeron nada sobre todo esto, ¿sí? Segundo, hemos juntado muchas evidencias, pero esas evidencias no nos han permitido a nosotros determinar si efectivamente iba una tercera persona. Si la modalidad delictiva es perfectamente compatible con 2 o con 3 personas en el vehículo, uno se pudo haber subido perfectamente por atrás y irse para adelante al vehículo o irse directamente adelante del vehículo. De manera que esa persona sindicada originariamente por un testigo, unos testigos, digamos, básicamente de identidad reservada, no se pudo corroborar. Bueno, en primer lugar, y esto yo siempre lo aclaro, digo, una cosa es la investigación policial y otra cosa es la investigación judicial. Bien. En algún momento los caminos se cruzan, ¿sí? Pero hay diferentes reglas de procedimiento, y en el avance de la investigación se tienen que respetar siempre las garantías y los derechos. Nosotros no podemos pretender avanzar en la investigación penal violando garantías, porque si no nos transformamos en aquello que nosotros queremos de alguna manera perseguir y reprimir. ¿A qué quiero llegar con esto? Desde la investigación policial sí hubo muchas versiones desde el comienzo, y son versiones que tienen que ver con dichos de gente de la calle que después no ratifica, ¿sí? Llamados telefónicos que después no se pueden corroborar, y empieza a haber toda una suerte, ¿sí?, de sobreinformación. Hay mucha información dando vuelta. Nosotros como fiscales no nos cerramos en una hipótesis. En virtud de toda esta información que después tenemos la obligación de corroborar, abrimos varias hipótesis investigativas que son paralelas. Cuando se va cerrando la investigación policial, cruzando con la investigación judicial, necesariamente vamos a caer siempre en lo que nosotros llamamos nuestra teoría del caso, que termina siendo esta hipótesis judicial que termina, ¿sí?, de alguna manera limpiando o desterrando las otras que no pueden ser corroboradas. Porque nosotros no podemos, y esto está claro, porque si no es lo que se llama un sesgo cognitivo. Nosotros no podemos decir, bueno, tal persona es responsable de haber cometido tal ilícito, ¿sí?, de antemano, y en función de eso buscar pruebas para ello, porque si no, todas las evidencias nos van a apuntar a que una persona es culpable y nos estamos cerrando a todas las otras posibilidades. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. Ha habido muchas versiones sobre mucha gente involucrada que durante la investigación penal, el tiempo que duró la investigación penal, no se han podido corroborar. Como miembro del Ministerio Público Fiscal, como funcionario público, tengo una obligación, ¿sí? Los recursos del Estado siempre son escasos y yo tengo que saber utilizarlos, ¿sí?, con prudencia y con responsabilidad. De manera que yo no puedo llevar a juicio a todo el mundo porque hay hipótesis simplemente. Entonces, yo llevo a juicio a quienes las evidencias me marcan como partícipes del delito. Bien. Y esas son las personas que van a ser juzgadas eventualmente dentro de poco tiempo en un juicio por jurados. Núñez efectivamente fue sobreseído porque a pedido al principio de la defensa, y después fue acompañado por la fiscalía porque no hay evidencias suficientes para inculparlo en un juicio. Un poco lo que yo te venía señalando. No así Scione, respecto de quien entiendo que hay muchas evidencias, ¿sí?, y muchos indicios que son propias de la estrategia de la fiscalía que se va a ver en el juicio, para poder llevarlo, si se quiere, al banquillo como el instigador de este hecho delictivo. En cuanto a Núñez, que ha sido sobreseído, seguramente podría ser citado como testigo en el juicio, porque tiene información, ¿sí?, sobre lo que pasaba en aquel momento. Sí, un poco lo que tiene que ver con el conductor del auto es que la modalidad, ¿sí? A ver, cuando nosotros juzgamos, investigamos un hecho delictivo, nosotros hacemos una reconstrucción histórica. Nosotros construimos una verdad, que es una verdad procesal, que no necesariamente es 100% coincidente con lo que pasó, ¿sí?, pero que refleja razonablemente lo que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo, porque los testigos
no son grabadoras que pueden decir las cosas exactamente como las vieron, porque los imputados callan, porque tienen derecho obviamente a callar, ejercen su derecho de defensa entre otras formas de esa manera, y no tienen obligación de autoinculparse, obviamente. Y en este juego, si se quiere, ¿sí?, que también es un juego dialéctico, no podemos corroborar si efectivamente es una tercera persona. Bien. Entonces, como no podemos corroborar, esa persona no va a ir a juicio. Ahora, respecto a Lemos y a Quatrin, sí, son las dos personas, como yo te señalaba hoy, que están sindicados como los autores materiales, como la mano de obra, ¿sí? Y bueno, no tengo dudas que un jurado los va a encontrar culpables. Una aclaración quiero hacer sobre esto, porque siempre la gente se preocupa por la carátula, cómo está caratulado o no está caratulado. La carátula, si vos ves cualquiera de los legajos de investigación, es simplemente una denominación. ¿Sí? La causa puede empezar como robo, agravado por el uso de arma, y terminar como un homicidio, lo que llamamos un homicidio final o causalmente conexo, un homicidio criminis causa, o un homicidio en ocasión de robo. Esto puede ir variando. Y con esto quiero significarte una cosa: nosotros lo que investigamos y juzgamos son hechos. Y después, en definitiva, se determina qué calificación corresponde sobre ese hecho. Más allá de eso, en este caso yo entiendo, y es lo que voy a sostener a lo largo del juicio, salvo que alguna evidencia me muestre que las cosas pudieron haber sido de otra manera, pero en realidad no debería pasar, porque en el juicio nosotros no vamos a adivinar qué pasó. Nosotros ya durante la investigación estuvimos viendo qué pasó. En el juicio vamos a tratar de convencer al jurado que nuestra postura es la postura, digamos, es lo que pasó, si se quiere. Nuestra verdad es lo que pasó. Y en esa verdad que le quiero llevar al jurado, lo que yo sostengo es que Quatrin y Lemos son responsables de robo agravado por el uso del arma de fuego y una tentativa de homicidio criminis causa, es decir, cuando ellos intentaron matar, si se quiere, a Ferreira. ¿Por qué? Porque Ferreira se resistía, digamos, de una manera bastante proactiva a ser despojado de la mochila y el dinero. Y en cuanto a Scione va a ser llevado a juicio por la instigación del robo agravado por el uso de arma de fuego. No tengo forma de probar, salvo que durante el juicio surja que Lemos efectivamente había instigado a ellos a que intentaran matarlo o lo mataran si se oponía, digamos, al robo. Pero en cuanto a Lemos y Quatrin, ¿sí?, por lo menos es mi postura que es un robo agravado por uso de arma de fuego y una tentativa de homicidio criminis causa. Bien, un tema que seguramente va a meritar para la próxima semana. Estuvimos hablando con los doctores Fontaneto y Palomeque para tratar de hacer una nota respecto a este tema, a sus representados, la familia Ferreira, y nos pidieron unos días para hablar sobre esto, porque según nos comentaron gentilmente, primero tienen que arreglar algunos términos, algunas cuestiones con la familia para posteriormente hacerlo público. Bueno, sobre todos esos detalles, cuál es el posicionamiento de los querellantes sobre este tema, sobre quienes ya están casi seguros que van a terminar condenados, que son Lemos, Quatrin. No se pudo determinar la persona que había conducido. Había un sospechoso que supuestamente era pariente de uno de los acusados. Bien, sobre la contratación de esta mano de obra, recae en la acusación también a una tercera persona, pero se desvincula totalmente a este fantasma que existió de que había una mano política, cuestiones de mafias, de fideicomisos, situaciones que hicieron barajar a nombres de familias conocidas,
cuestiones que preocuparon a la sociedad y que ahora queda absolutamente en la nada. Mientras yo sigo recorriendo uno de los programas viejos de códigos, estaba viendo justamente del año 2005. El 21 de julio de 2005 también cayó jueves, como hoy. Y cómo cambian las noticias, cómo cambian los conductores a veces, nuestras imágenes. Pero lo que no cambia es las ganas de investigar, las ganas de llegar a la gente. Y por eso estamos aquí. A media máquina, a media máquina. Pero vamos a llegar. Hoy les hablaba de los temas del campo. Fíjense ustedes estas cuestiones que tienen que ver con los tractores, por ejemplo. A veces la falta de sueño, a veces la falta de conocimiento. Hace poco tiempo escuchábamos o leíamos esta noticia de un hombre que murió aplastado por su propio tractor. Ustedes se preguntan, ¿cómo puede atraparlo un propio tractor? ¿Cómo lo puede volcar si son vehículos lentos? Justamente porque son vehículos de fuerza y provocan este tipo de acciones al trabajar lo que se denomina en baja, o sea, contracción de fuerza, y al tener ruedas tan grandes, de dimensiones, de diámetros tan amplios, esos vehículos, al hacer una fuerza indebida, se tumban hacia atrás y provocan todos los años alguna muerte. Y esto tiene que ver también con el trabajo, tiene que ver muchas veces con el cansancio, tiene que ver muchas veces con la falta de conocimiento. Pero hay otros temas que no tienen que desconocerse. Y le comento porque una vez me pasó y le agradezco a Theo Altinger, a este viejo alemán que me dejaba salir a cortar pasto en la pista del Club de Planeadores con el viejo tractor Someca, y una vez girando muy cerrado, en una de las vueltas, rompí una cruceta. Los mecánicos saben que es esto, pero es un elemento que conecta un cardan con una espiga de fuerza que encastra, que provoca un encastre. Y una barra de acero muy pesada empezó a girar como paleta de ventilador. Tuve suerte. Hay otros que no la tuvieron. Pero por ejemplo hablaba hoy de las bufandas. La abuela que le teje una bufanda al muchacho para cuando vaya a trabajar. Esa bufanda se suelta, se enrosca en ese cardan, que no tiene que estar descubierto, pero ya uno, porque lo lubrica, porque necesita tener a mano, lo desencastra, que no le va a colocar el protector, porque lleva tiempo, porque se ensució, porque se rompió. Te olvidaste, lo pisaste, te enroscó y se fue la vida. Fíjate este informe. En esos tractores que se sube al mismo por la parte trasera, hay veces suele ocurrir que hay un exceso de confianza del operario. En vez de desconectar la toma previamente a bajar del tractor, suele distraerse y han bajado el tractor, rozan los cárdanes que generalmente están sin la protección adecuada y los ha atrapado el cardan produciendo accidentes y en muchos casos mortales. Las tomas de fuerza, barras cardánicas y los ejes de transmisión deben estar protegidos por cubiertas de seguridad. Verifique el buen estado de conservación y una correcta instalación de dichas protecciones a través de un control regular y periódico.
Siga las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante. No quite ni anule los dispositivos de seguridad previstos por el fabricante. En ningún caso pase por encima de un eje cardánico en movimiento, ni se acerque a una toma de fuerza funcionando. Desenganche la toma de fuerza, apague el motor y saque las llaves antes de bajarse de la cabina. Haga de este procedimiento de apagado un hábito. Siempre apague los equipos antes de darles un servicio de mantenimiento. Utilice ropa adecuada para la tarea que no lo exponga a riesgos. Si tiene el cabello largo, recúbraselo o manténgalo recogido. Por supuesto que cada cosa tiene su lugar. Hoy te decía, tenía que elegir más de una semana encerrado con COVID, sin poder salir. Mis archivos, mi lugar, mi trabajo, mis libros, mi música, mis hobbies, las cosas con las que te podés sentir cómodo. Ahora, si tu comodidad, si tu felicidad es hacer jardín, es encontrarte con la tierra, y buscalo a Héctor Politi, porque tu lugar seguramente está en Avenida Ramírez 4855. Hogar Maceta, 4855, anótalo, Avenida Ramírez 4855, Hogar Maceta. La feria fue un éxito. La feria que se realizó hasta el fin de semana pasado, un éxito total. Pero quedaron saldos. ¿Los vas a desaprovechar? ¿Lo vas a dejar pasar? Hasta este fin de semana podés ir y encontrar precios de locura en Avenida Ramírez 4855, Hogar Maceta. Héctor te está esperando. ¿Vos qué esperás? ¿Querés vestir tu jardín, tu parquizado, las macetas que tus plantas necesitan para verse elegantes? Hogar Macetas, Avenida Ramírez 4855. Macetería, fuentes, ornamentación para jardinería, todas las medidas, todos los colores. Héctor Politi sabe lo que tu jardín necesita. Y del 8 al 15 de julio, Feria de Oportunidades. No te lo podés perder. En Hogar Macetas, Avenida Ramírez 4855 en Paraná. Bien, otro de los temas pendientes que quedaron ahora para esta semana que viene es el caso Guzmán, el caso de Barrio Capibá, que tiene como acusados. ¿Acusados? Eso es lo que preguntó el abogado defensor de Daniel Ívalo y de Rodrigo Molina, el doctor Miguel Cuyen, el doctor Daniel Rosatelli también. ¿Acusados? ¿Imputados? Nadie los imputó. El fiscal renunció a la acusación. Se archivó la causa. Por una nueva modalidad, los querellantes pueden accionar, y así lo hicieron los doctores José Iparraguirre y Lucía Tejera. Van a tener que llegar con una imputación, una solicitud de imputación para Ívalo y para Molina, estos oficiales de policía acusados de haber provocado la muerte de Gabriel Guzmán. Este es otro de los temas que está en carpeta para esta próxima semana en los tribunales de Paraná cuando finalice la feria judicial. ¿Querés vestir tu jardín, tu parquizado, las macetas que tus plantas necesitan para verse elegantes? Hogar Macetas,
Avenida Ramírez 4855. Macetería, fuentes, ornamentación para jardinería. Todas las medidas, todos los colores. Héctor Politi sabe lo que tu jardín necesita. Y del 8 al 15 de julio, Feria de Oportunidades. No te lo podés perder. En Hogar Macetas, Avenida Ramírez 4855 en Paraná. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. Gente, Corralón Rondó los está esperando. No se hagan rogar, no se hagan esperar, porque hay material para todos. Hay material para construir y esa es la premisa. Material grueso, viguetas, cal, arena, cemento, canto rodado, lo que necesites, lo que pidas. Hoy la inversión es construir. No te lo pierdas. Anda corriendo. Escucha la propuesta. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. Bien, hay cosas que son interesantes para esperar ya para la próxima semana. Tiene que ver con las resoluciones que tienen que tomar algunos jueces relacionados con causas que han quedado pendientes. Por ejemplo, el pedido de 3 años de prisión para un joven de 23 años. Sí, prisión efectiva. Y a veces uno analiza, es poco, hay que estar adentro de la cárcel 3 años cuando uno nunca estuvo, ¿no? Pero ¿cómo se paga entonces un injusto? Ulises Humbert, de 23 años,
quiso jugarla a justiciero, me pregunto, quiso jugarla de defensor, de representante, de integrantes de su familia, porque dicen que había salido detrás de un joven apodado Catala, un tal Catala, que había hecho algo, que le había hecho algo a un familiar. Cuando llega a la casa de esa persona, lo para su padre, lo frena, el padre de este tal Catala, un señor González, Lisandro González, y Ulises, con toda su juventud, quiso arremeter, pero tenía a su hermana al lado que vociferaba, lo arengaba. No le hagas caso, pinchalo, matalo, buscalo. Cuidado cuando esas cosas suceden, porque muchas veces la culpa de muchas cuestiones que terminan con sangre que corre y termina esa sangre en las causas judiciales, son arengadas por mujeres que en lugar de echar paños fríos, que en lugar de buscar que venga la policía, que intervenga la justicia, sos cobarde, pasalo por encima. Y es lo que hizo Ulises, lo apuñaló. Se quiso defender, al menos atajándose, don Lisandro. Terminó herido en un brazo y terminó herido en el abdomen. Sus intestinos no le sirven más. Eso lo dijo el fiscal en la audiencia. Es muy difícil que recupere su función intestinal. Pero sin embargo, esto que fue calificado como tentativa de homicidio y que ocurrió el 9 de febrero de este año, terminó morigerándose como lesiones gravísimas. Va preso. Pero el hombre se tuvo que ir de su casa, se quiere ir de la provincia, va a vivir con una bolsa de colostomía pegada a su cuerpo. El juez Mauricio Mayer quedó pensativo y dijo: no voy a contestar ahora. ¿Qué va a contestar cuando vuelva? ¿Va a aceptar esta calificación de lesiones? Porque solamente el autor del hecho, Ulises Humbert, dijo: lo que pasa es que yo no quería matarlo, lo quería pinchar un poco nomás, para que se corra. Empecemos a pensar que las cosas no son así, señores jueces. Si vas con un cuchillo en la mano y se lo enterras a una persona, tenés que pensar que podés ocasionarle la muerte. Vamos a ver qué va a pasar con este tema. En un ratito les cuento otro, pero antes les cuento que Fademi tiene en Paraná la posibilidad de brindarte una atención personalizada. Llamando al 154 155 644 vas a tener la atención de recambio de baterías en forma inmediata y para pagar por cualquier medio, con efectivo, con débito, con tarjeta de crédito y siempre con la buena calidad de EVE y Clorex, las mejores baterías. Y estamos a pocos días de cumplirse un aniversario más del secuestro y desaparición, yo digo del secuestro y asesinato de Fernanda Aguirre. Un caso que nos da vergüenza, nos tiene que dar vergüenza, porque es un caso que se podría haber esclarecido, más allá de haber logrado la detención de Miguel Lencina, de haber condenado a Mirta Chávez, que ya goza de su vida en Gualeguay, más allá de todas las conjeturas que se hicieron, de todas las aventuras que rodearon esta triste historia que cegó la vida de Fernanda Isabela Aguirre. Recordaba
justamente mirando un programa de hace 17 años atrás, a un año de el hecho, cuando entrevistábamos en nuestro programa, en Códigos, a la doctora Nora Lanfranchi, al doctor Humberto Franchi, cuando eran socios aún, y hablábamos justamente de dudas acerca de la investigación. Si hubo una mano negra, si algo se hizo a propósito, desprofeso, si se embarró la cancha, pensando que era otra cosa, pensando en proteger no sé a quién, pero que terminó con la ausencia justamente de información y de justicia, junto a eso de justicia. De la forma de ser de Miguel Lencina, por lo que su propia madre ha dicho, por lo mismo que ha dicho Mirta Chávez, es de creer que Fernanda lamentablemente no esté con vida, pero las esperanzas de la madre y las esperanzas de todos siguen latentes. Ojalá aparezca y pronto. ¿A qué podemos atribuir, Nora? Disculpadme el término, pero tengo que usarlo. Sos una abogada bastante bicha, en este sentido quiero decir, bastante avesada, que conoces más allá del trabajo en el expediente, del trabajo de justicia penal, que vas más allá de un montón de cosas, ¿no? Y se ha hablado del entorpecimiento, presunto entorpecimiento de la investigación por parte de personal que tiene a cargo la investigación. ¿Esto lo notaste en algún momento en la causa? Yo creo que hubo una interna durante la investigación que generó una serie de marchas y contramarchas que hicieron que el tiempo volara, y en el derecho penal hay una frase que no es mía, que dice que el tiempo es la verdad que huye. El desacierto de haber intervenido la justicia federal, que no está preparada para este tipo de investigación, porque yo digo que la justicia federal es de escritorio y de saco y corbata, porque por el tipo de investigaciones que se hacen o por el tipo de delitos que se ven. ¿Cómo se perdió tiempo, no? Terriblemente. ¿Cómo se perdió tiempo? Y cosas que uno ve ahora que está haciendo el doctor Toloy que no se hicieron. Yo tuve la oportunidad de escuchar que en un momento dijeron que habían encontrado en las primeras patrullajes que se hacían, cuando se peinaban la zona, que habían encontrado un colero, es decir, una gomita. Una gomita de atar el cabello que usan las chiquilinas, que dice que la encontraron y que cuando la levantaron tenía 2 o 3 pelos, y que uno dijo, mira lo que encontré, quién sabe de quién será, che, no es de fulana, que se le cayó, y empezó a andar de mano en mano, y increíble. Una desprolijidad tremenda. Es increíble, cosas así, bueno, de esas montones, lamentablemente. Hoy puedo decir algo que creo que seguramente vos lo sabías, creo que lo sabías, pero que en determinado momento el juez Toloy tuvo que ordenar un montón de pruebas que se habían colectado porque no estaban incorporadas al expediente. Las tuvo que judicializar. Exactamente, no estaban incorporadas como corresponde, o sea, oficialmente. Había incluso hasta un huesito secuestrado que no sabían, eran bolsas de secuestro, pedazos de género, de como todo. decir, había de todo. Y nadie había hecho un acta de secuestro. Inclusive yo creo que favoreció el traslado de la jurisdicción a la ordinaria, porque nosotros en nuestro código no tenemos el testigo encubierto y pelean por tenerlo. Yo creo que, a mi criterio muy humilde, por supuesto, me parece que es un desacierto el testigo encubierto. Yo no discuto de que no hay que darle protección a los testigos, sí, es necesario, pero a veces el testigo encubierto debe, es decir, Toloy tuvo que incorporar todo eso, revelar todas las identidades y retomar un montón de situaciones que nosotros nos sorprendíamos, inclusive cuando veíamos que esto no se había hecho, que esto se dejó, que esto quedó pendiente. Remitámonos al principio. Para tu opinión, ¿hubo una excesiva intervención política en esta causa
que pudo haber generado la suspicacia que generó, por supuesto, pero entorpecido en algún momento también la investigación o la manera de mirar la historia por parte de la ciudadanía? Es de hacer aclarar que en principio nosotros ingresamos al expediente luego de 4 meses, en noviembre. Es decir, en la defensa de... Pero me imagino que han analizado esto, Sí, que no han hemos estado ajenos a intervenido esto. por la asistencia a la familia de Encina desde el inicio de la causa. En ese instante no tuvimos acceso al expediente porque no éramos parte. La intervención política creo que ha sido necesaria y han intervenido por una cuestión de que quien intervino, quien hizo toda la prevención, quien actuó fue la policía. Y la policía depende, lamentablemente, Sí, pero perfecto, por pero la situación de... vos sabés a qué me político. refiero, Nora. Sí. No lo veo al gobernador de la provincia, al ministro, a tanto funcionario político de primera línea en todos los casos de homicidio que han ocurrido o de hechos graves que Sin han embargo, ocurrido. fíjate, Mauricio, que ocurre con frecuencia, que hay ciertas causas que son como causas testigo, diría yo, y que por un motivo u otro, de alguna manera, el poder político sale un poco hacia la palestra porque necesita demostrar tranquilidad, seguridad, intencionalidad de protección, es decir, yo creo que pasa por ahí, porque no eran épocas de elecciones. ¿No así terminó que siendo contraproducente? es que lo Porque que hubo promesas de esclarecer este caso inmediatamente. Es Estamos que a un año. Es que yo creo que lo que pasó fue que la promesa de esclarecerlo no se compadecía con el manejo de la causa en un área que era totalmente ajena a la provincia, porque la justicia federal tiene su propio sistema. Vinieron gentes de Buenos Aires, entonces comienzan, yo siempre digo una frase célebre que era de mi madre: ¿quién es tu enemigo? El de tu oficio. Entonces, si acá la investigación vinieron de la Federal de Buenos Aires para investigar y estaba la policía de la provincia investigando y había una serie de roces, había unas cuestiones ahí que dejaban mucho que desear. Y eso que, como dijo el doctor, nosotros no intervenimos desde el principio. Nos hicimos cargo prácticamente cuando fue a la justicia ordinaria. Cosas que se hicieron, no sé si decirlo así, pero a espaldas de la gente, y creo que de algunos abogados incluso de las partes, la situación que se presentó cuando el gobernador de la provincia fue a visitar a Mirta Chávez a la cárcel. A mí eso no me conta, Mauricio. Yo nunca supe, ni Mirta Chávez nunca me dijo a mí que el gobernador la fuera a visitar. Es más, estando en una audiencia, cuando ella fue llamada por el juez Toloy... ¿Puede ser que no existió esa visita? No lo sé. A mí Mirta Chávez no me lo aseguró. Y al ser interrogada por uno de los abogados en una de las audiencias sobre si ella había hablado con el gobernador y sobre qué había hablado con el gobernador, ella dijo: no tengo por qué contestar. Y no contestó. A mí nunca me dijo que él lo hubiera ido a visitar, como nunca me dijo tampoco que la madre de la menor sustraída hubiera ido a hablar con ella. Tengo una nota de archivo, una nota que me puede llamar la atención porque no es quien siempre enfrenta el micrófono en el caso Fernanda, que bueno, sabemos que es Inés Cabrol. Bueno, en este caso una imagen de archivo de Julio Aguirre. Si podemos ir al archivo 9, por favor, señor director. Vamos a recordar, esta nota la habíamos hecho el año pasado, y justamente cuando se planteaba este tema de la investigación, cómo se estaba encarando, y esas cosas que se conocían a posteriori, porque la prensa lo daba a conocer. Ella ese sábado de ir a hablar con Mirta Chávez. Y bueno, se comentaba que en la rueda de reconocimiento no la habías individualizado a esa persona que vos decís cuando fuiste a pagar el rescate te dijo que dejes el dinero en determinado lugar. Y después sí, en la unidad penal la reconoces a Mirta Chávez. Sí, la reconocí ya cuando fuimos a hablar con ella. Ahí la reconocí. Vos antes habías estado en un reconocimiento en rueda y ahí no la habías identificado. ¿Por qué no? No, ahí no. Ahí ni un momento la vi, la saqué yo a ella, ¿no? Yo ahí no la conocí. La conocía ya, bien la vi, la conocí enseguida. Teniéndola más cerca, hablando con ella, por la voz,
por la fisonomía, estando más tranquilo? ¿Qué fue lo que cambió eso ahí? Bien, como yo la vi, yo enseguida la saqué que era ella. Pero en la rueda, donde fui a reconocerla, no. Porque estaba cambiada, estaba peinada de otra manera. Estaba cambiada, peinada de otro estilo, porque yo no, ahí no la, en ningún momento la saqué. ¿Te enteraste? Bueno, confirmaba Julio Aguirre ya en ese momento que junto a Inés Cabrol fueron a ver, por lo que tengo entendido no fue una sola vez, sino fue un par de veces a Mirta Vuelvo Chávez. a repetir, Mauricio, jamás nos dijo a nosotros Mirta Chávez que hubiera hablado ni con el padre, ni con la madre, ni con el gobernador, ni que hubiera tenido ningún tipo de conversación con respecto a nadie, fuera de la conversación con los abogados y con nosotros, no sé. ¿Por qué te parece que ha buscado ocultar eso? Incluso a su abogada, que es la persona con la que más... No sé si es que lo ha buscado ocultar. Debe tener confianza en este sentido. Sí, me cuesta creerlo, Nora. Por supuesto, sí, pero es que yo no sé si ella lo ha ocultado o simplemente le restó importancia. Del mismo modo que a mí me han llamado de todos los medios, me han llamado hoy de Buenos Aires, varios medios, inclusive todos quieren hacerle nota, y ella ha dicho que no va a hablar con nadie. Y ella ha dicho que no va a recibir a nadie. ¿Querés vestir tu jardín, tu parquizado, las macetas que tus plantas necesitan para verse elegantes? Hogar Macetas, Avenida Ramírez 4855. Macetería, fuentes, ornamentación para jardinería, todas las medidas, todos los colores. Héctor Politi sabe lo que tu jardín necesita. Y del 8 al 15 de julio, Feria de Oportunidades. No te lo podés perder. En Hogar Macetas, Avenida Ramírez 4855 en Paraná. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, son esos que nacieron en tu localidad y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 800 locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local, ahí jugás de local. Bien, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa bastante inusual, bastante particular. Por cierto, un programa muy sui generis, pero no había otra manera de hacerlo. Estábamos confinados aquí, teníamos que
quedarnos preservados por COVID y de esta forma, sin romper ninguna regla, sacamos códigos a flote. Vamos a salir con códigos aunque debamos hacerlo debajo del agua. Y gracias a Dios lo estamos logrando. No se olviden que si hay problemas penales de por medio, hay un abogado con 25 años de trayectoria que puede ayudarte en ese problema en el cual no solamente hay una carátula, hay un legajo, hay un expediente, hay un problema, hay una vida, hay situaciones, familia, todo que hace que un abogado deba trabajar para establecer esa relación entre la causa, el sujeto y la justicia de la mejor manera y con las mayores garantías. Marcos Rodríguez Allende, Santiago del Estero y Malvinas. Podés contactarte con Diego, establecer en la agenda una cita y de esa manera quizás solucionar un problema que de otra forma solamente genera en tu mente nubarrones y tormentas. Y esperando estar mejor la semana que viene, nos despedimos como siempre con una frase de las que nos gusta utilizar para cerrar nuestro programa. Y esta vez la frase viene de un genio que era tan humilde en ese sentido, pese a sus características, a mostrarse por ahí antisocial. Dicen que tenía Asperger, que era algo autista, que por eso le costaba mostrarse en sociedad. Pero esta frase lo hace ver de una manera diferente, lo hace ver de una manera no egoísta, porque a él lo consideraban genio, pero él consideraba que todos tienen algo de genio. Todos tenemos algo de genio. Todos podemos tener una veta de genio. Ahora, pero si estás del otro lado, sos un tipo que te gusta criticar, y por ejemplo, criticás un pez, vas a juzgar a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vas a vivir pensando que ese pez es un inútil, y así aplicado a muchas otras normas de la vida. El pez puede tener muchas otras virtudes y quizá no la de subir un árbol. ¿Sabes cuál es la tuya? ¿Lo averiguaste? ¿Sabes cuál es la virtud de la persona que tenés al lado? Eso lo hace genio. Pero no le pidas a un pez que trepe un árbol. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.